Lo teníamos ahí, era la victoria, pero en el último minuto, gol de la Almería y empate. Empate agridulce, del que vamos a hablar hoy en Proyecto Malaguista. Señores, se acabó un partido donde el Málaga ha estado ganando prácticamente todo el encuentro, pero en la última jugada, balón parado en un córner en el que muchos coincidiremos en que no se tendría que haber concedido, porque es una jugada en la que no se tiene que dar en córner, nos ha empatado el Almería. Javi, comienzo contigo preguntándote, ¿qué te ha parecido el encuentro de hoy? Que por cierto, te estoy viendo ya en tu setup habitual, abandonaste lo que nos venías La cueva. acostumbrando en los dos primeros vídeos, la cueva, como bien dice David. Buenas, Salva, efectivamente. Bueno, mi setup tradicional también, aunque el otro de vez en cuando se verá, que básicamente cuando grabe en el pueblo. Bueno, respecto al empate del Málaga, yo creo que tiene ese sabor agridulce, sobre todo por la forma en la que termina, ¿no? Cuando parece que el Málaga tenía esa victoria prácticamente cerrada, llega el gol del Almería, minuto 96. Ahora si queréis lo hablamos un poquito, pero bueno, para mí tampoco debió llegar ese córner. Primero, porque es un fallo de Víctor García, y segundo, porque creo que no se debió llegar al minuto 97 como se llegó en este partido. No creo que se hubiese gastado tanto tiempo, pero bueno, el Málaga, lo dicho, desaprovecha yo creo que la oportunidad de ganar ante un rival como es el Almería, ¿no? Que venía enrachado, ya lo comentábamos en la previa. Pero después, analizándolo, ¿no? En frío, ¿no? Después de todas esas sensaciones tras el partido, yo creo que se puede considerar que es un buen punto, ¿no? Se puede hablar de la falta quizá de ambición en la segunda parte, ahora también lo debatiremos, pero es cierto que el Málaga ha regresado a esa intensidad que no hemos visto en los últimos dos partidos, ¿no? En estas últimas dos derrotas, ¿no? Esa falta también de contundencia quizá en defensa, que en la segunda parte yo creo que ha aguantado bastante bien a este Almería, más allá del propio gol. Y yo creo que la sensación es eso, analizándolas más en frío y analizando sobre todo el contexto del partido, creo que es un buen punto. Es cierto que después, haciendo también balance, ¿no? De los últimos encuentros, pues quizás no sacan, ¿no? Un buen rédito en cuanto a punto, en cuanto a la clasificación en el Málaga, pero ya digo, un empate que sobre todo yo destacaría eso, ¿no? De que recupera sensaciones de otros partidos y de semanas atrás este Málaga Club de Fútbol. Sí, yo creo, rescataba un poco también lo de Javi, ¿no? De qué Málaga nos íbamos a encontrar hoy, que después de los últimos partidos yo creo que era lo más, pues bueno, el interrogante mayor que teníamos de ver si era el Málaga de las dos últimas salidas contra Levante y Castellón, o si era el Racing, o sea, el partido contra el Racing, que nos encontramos a un Málaga pues súper competitivo, que se adaptaba muy bien al rival, pero sin, bueno, olvidarse de lo que le había funcionado hasta entonces. Y yo creo que, bueno, ha sido un partido muy marcado, yo creo, por las individualidades de la Almería. Creo que hemos notado que hay varios jugadores en la plantilla del equipo andaluz que tienen ese puntito físico que quizás nos falta a nosotros, también en lo técnico con Arribas especialmente. Y, y bueno, ha sido un partido un poco extraño porque al principio el Málaga no ha empezado como quizás podíamos esperar. El Almería yo creo que ha arrancado bien los primeros minutos. Nos ha costado entrar en el partido. De hecho, hemos concedido un par de ocasiones casi de error no forzado, ¿no? Como se dice en el tenis. Segundo 22 y la de Luis Suárez ha Sí, sí, sido la de Luis Suárez, clarísima, ¿eh? menos mal que la mandaba arriba, que si no... Totalmente. Y entonces yo creo que a partir de ahí ha sido sobre todo con el gol, ¿no? Con el gol es como que el Málaga se ha sentado un poquito más. No sé si es que a la Almería también le ha afectado. Yo creo que ha sido desde ahí el descanso, quizás los minutos en los que se ha visto un partido mucho más igualado. Y en la segunda parte me ha gustado la forma de defender, pero quizás me echa en falta mover un poquito el volante para intentar aprovechar lo que te cedía la Almería, que al final es un equipo que sí, que te ataca muy bien, te genera con muy poco, pero yo creo que también es un equipo al que le puedes generar tú con muy poco, y hoy lo hemos visto también. A ver, por puntos, varias cosas. Yo quiero comentar, en la previa, David hacía una pregunta que es, ¿volveremos a ver al Málaga en casa dando el do de pecho como hizo frente al Racing de Santander? Yo creo que hoy hemos visto un Málaga competitivo y un Málaga que a mi parecer ha hecho que mucha gente se vaya de la Rosaleda. Vale que no con ese orgullo por el momento en el que te empata, pero como bien apunta Javi, si hacemos una valoración general ya en frío, creo que el Málaga ha competido realmente bien. Evidentemente que fastidia mucho el momento en el que llega el gol del empate, pero yo apuntaría esto, que hemos vuelto a ver un Málaga reconocible y un Málaga al que aplaudir, un Málaga al que admirar y un Málaga competitivo
que ha trabajado en bloque y que lo ha trabajado, a mi parecer, realmente bien. En cuanto a lo que el partido se refiere, estoy de acuerdo con las declaraciones de Sergio Pellicer y con lo que acaba de apuntar también David Picón. Los primeros 10 minutos, 5 minutos se conceden ocasiones de más. Creo que te podría haber costado bastante caro de haber estado un poquito más acertado, por ejemplo, Luis Javier Suárez, pero en esta ocasión, a diferencia de otros partidos, creo que el Málaga ha encontrado antes el gol que el buen juego. Y en base a ese gol, el equipo poco a poco ha ido creciendo. Y a mí sí que el Málaga, con el 1-0 en el marcador, me ha gustado porque yo tengo la sensación, y me queda un poco al igual que ocurrió frente al Racing de Santander, que el partido se podría haber matado mucho antes. Contra el Racing yo me fui del campo pensando, oye, se podría haber metido un 2-0, 3-0 fácilmente. Hoy salgo de la Rosaleda y la sensación era de, con el 1-0, creo que podría haber caído el 2-0 porque había muchos espacios a la espalda de la defensa de la Almería. Por cierto, hablaba Javi y hacía referencia a los partidos últimos que ha tenido el Málaga. De estos 5 últimos partidos el Málaga ha sacado 3 puntos, contra la Almería 1, contra el Racing otro, contra el Zaragoza otro y claro, los otros 2 rivales, los que mencionaba precisamente David, Castellón y Levante. Es cierto que es un 3 de 15, pero siendo los rivales que son, fijaos que a mí el balance no me parece tan malo. Hombre, no me parece malo. El Málaga, al fin y al cabo, tenía, yo creo que la peor racha, ¿no? En cuanto a rivales por delante, ¿no? A los que afrontar. Pero sí es cierto que yo me quedo lo negativo con los últimos 2 partidos, o sea, de los últimos 3 partidos, quitando este del domingo, con esas sensaciones, ¿no? Que se quedaron en el partido contra el Levante, contra el Castellón. Evidentemente, el partido contra el Almería del día de ayer, yo creo que fue bueno por parte del Málaga, sobre todo por el rival que tenía por delante, que es que volvemos a recordar que venía de 5 victorias consecutivas, que es el mejor equipo en forma de la categoría. El Racing de Santander, cuando jugamos contra ellos, el Málaga también afrontaba ese partido con esas dudas de un Racing que bueno, en ataque también tenía mucho potencial, que curiosamente desde ese empate contra el Málaga, ahora es cuando ha empezado a decaer. Y después el resto de empate contra el Zaragoza, como se dio, ¿no? Con esa expulsión injusta, ¿no? de Kevin y como fue el partido allí en la Romareda, no se puede decir que es un balance negativo, pero sí es cierto que quizás una victoria más, unos 3 puntos más, hubiese cambiado muchísimo a para bien esas sensaciones que podemos tener a día de hoy. Así que yo creo que eso, sobre todo lo que mancha quizás estos últimos 5 partidos, fueron las 2 derrotas, y ya no tanto por el hecho de ser derrotas, sino por las sensaciones que se dieron, ¿no? En el terreno de juego. La imagen, eso es. Sí, a mí yo voy aquí a meter un poquito o a exigir un poquito más. A mí me parece un poco pobre, sobre todo teniendo en cuenta que yo creo que si analizamos un poco todos los partidos, eh, yo creo que hemos merecido algún punto más porque creo que el partido del Racing era una victoria. En el caso de lo que hemos hablado y que hablaremos seguramente pronto, de tener más chicha arriba, yo creo que ese partido, si el Málaga tiene un poquito más de chicha arriba, se lo lleva porque creo que fue bastante mejor que el Racing en la primera parte. Totalmente. Y era un 2-0, 3-0 tranquilamente. El partido en la Romareda, pues es que te lo cambia la expulsión, pero lo cierto es que el Málaga estaba compitiendo muy bien. Entonces, yo ahí voy sumando y sí me salen algunos puntos más. El de Levante y el Castellón, yo ya sabía que iban a ser dos partidos muy complicados. El de de la Almería también. Y no te voy a decir que lo daba por perdidos, pero sí que veía mucho más difícil sumar que incluso en la Romareda. Porque aparte yo creo que el Málaga se ha enfrentado a equipos que seguro van a estar, si no en ascenso directo al final de liga, en playoff prácticamente todos. Entonces, bueno, nos ha venido el bache que se podía haber salvado mejor, sí, pero yo creo que lo importante es en los 2-3 partidos que vienen ahora, antes de acabar la primera vuelta, pues bueno, sacar por lo menos una victoria y algún puntito más para acabar con mejor sabor de boca. Totalmente, yo ahí es donde iría, porque yo he dicho que a mí el balance no me parece pobre, y es cierto que es un 3 de 15, si nos quedamos en los números sí que es pobre, pero si ponemos en contexto a quién has tenido enfrente, creo que, oye, no está mal del todo, pero la clave está en hacer buenos ahora estos empates contra Almería, Racing de Santander y Zaragoza, contra el Burgos y el Eldense, porque si tú estos 2 partidos no eres capaz de ganarlo, aquí sí que creo que ya entras en un momento complicado. Dicho esto, os quiero hacer una pregunta que seguramente cuando ustedes saldríais de la Rosaleda o incluso hablando con alguno que tuvieseis junto a ustedes hayáis podido escuchar. El tema de cómo se ha planteado el partido o la lectura del partido. La pregunta típica de ¿se caga Pellicer? ¿Qué os ha parecido a vosotros el transcurrir del encuentro para Sergio Pellicer?
Yo creo que en la segunda parte ha faltado ambición. O sea, Pellicer años atrás, la temporada pasada, sin ir más lejos, muchas veces pecaba quizás de eso precisamente, ¿no? De que cuando tiene el resultado con el 1-0, ¿no? Justito, justito, suele tirar más de tareas defensivas, perdón, y al final terminas empatando o de ir a por el empate directamente. Esta última temporada, esta temporada que estamos viviendo ahora mismo, creo que no lo hemos visto tanto. Estamos viendo a un equipo mucho más valiente que cuando tiene el 1-0 suele ir a por el 2-0, pero creo que en esta ocasión contra la Almería ha faltado en esa segunda mitad tener algo más de contundencia arriba. También podemos valorar quizás, ¿no? de las malas decisiones que se han tomado también en el partido, que recuerdo algún mano a mano, el de Lobete en el minuto 51, después del gol precisamente del Almería, la ocasión que tiene Castel, que puede ser otro mano a mano y se termina tirando porque no es ni siquiera falta, La que de mucha Ochoa gente con también Cordero. la de Ochoa con Cordero, exacto. O sea, también las decisiones fueron malas en ese sentido, pero creo que el Málaga no tuvo esa ambición de ir a por el segundo cuando creo que es lo que debió hacer. Ahora bien, que incluso con esa poca ambición en ataque, sí es cierto que defensivamente la segunda parte del Málaga yo creo que es bastante buena, quitando el error, vuelvo a repetir, ¿no? de Víctor García, que regala el córner y termina siendo el gol del empate. Pero creo que la contundencia defensiva sí que se vio, ¿no? En esa segunda mitad. Podemos destacar también muchos nombres, pero yo creo que sí que faltó algo de ambición, de ir a por ese 2-0, porque creo que la Almería, sobre todo con los nervios que tenía ya en el tramo final de partido, ¿no? Que iba prácticamente a la desesperada en busca de ese gol del empate, se podría haber aprovechado y matar el partido con el 2-0 y llevarse los 3 puntos, que se queden en la Rosaleda. Sí, yo también quería apuntar a esa primera parte que yo esperaba también un poquito más del empuje del local, ¿no? Que es un tópico, pero es verdad. Yo creo que el Málaga tiene que ser un equipo que los 10 primeros minutos en casa intente barrer al que sea. A mí me ha faltado hoy, no sé si porque hemos salido un poquito con la caraja que se suele decir o si el Almería ha salido realmente enchufado, pero a mí me ha faltado esa primera parte o esos primeros 20-30 minutos de tener un plan muy claro de cómo atacarle a la Almería, sabiendo que es un equipo que sufre atrás. Y bueno, reconociendo que tú también, o a ti también te van a llegar mucho, pero jugando ese tú a tú que ya hizo contra el Racing. La segunda parte, a mí no me parece mal el con el 1-0, sabiendo que es un equipo, el Almería, con muy poco te puede crear ocasiones muy claras de gol. No me parece mal, digamos, acular, cerrarte bien, un poquito bien atrás, sin estar debajo del área, porque por momentos hemos estado ahí debajo del área, pero sabiendo que tu mejor arma es cerrar los espacios, pero matar con el 2-0. Yo creo que eso es lo que nos ha faltado, pero no de ir a buscarlo arriba, porque yo creo que eso es, a veces pecar de valiente te mata, pero yo creo que no sé si ha sido porque no teníamos recursos para intentar atacar los espacios de la defensa de la Almería o porque no hemos sabido interpretarlo, pero yo creo que más que el encerrarnos, lo que nos ha matado es el no entender qué es lo que hacía falta. Yo estoy de acuerdo en este caso en el barco de David Picón. Yo creo que el Málaga, o en este caso Pellicer, no lo plantea mal por el hecho de, faltando 2 minutos más el descuento, meter a Einar por un mediocampista, por Manu Molina. A mí eso no me parece mal. Es más, entiendo que tú evidentemente contra un equipo que tiene la plantilla que tiene y es pues carne de primera división, pues ganando 1-0 en casa, optes por echarte un poquito atrás. Y además digo una cosa, yo creo que el Málaga no estaba tampoco sufriendo en demasía. Sí, hemos visto alguna acción, por ejemplo, de Leo Baptistao, de rematar desde fuera del área y una buena parada de Alfonso Herrero, pero yo no creo que estuviesen llegando en tromba. Yo creo que el Málaga lo tenía todo medianamente bajo control. El problema evidentemente llega que en ese saque de esquina pues se termina yendo todo por la borda. Pero yo estoy en lo que dice David Picón, de yo lo que realmente he echado en falta, yo no me marcho del partido con la sensación de, oye, el Málaga ha empatado por culpa de Víctor García. Sí, Víctor García cometió un error, pero yo estoy en lo que tú apuntas de, si hubiésemos aprovechado realmente los espacios, porque hemos tenido espacios para poder correr y con los cambios que se podrían haber realizado, por ejemplo, dándole entrada a Gianni Rammani, que no ha tenido ni un solo minuto, yo es que creo que el partido pedía a Antoñito Cordero y se le han dado minutos, y ahora vamos a hablar de esto si os parece con los cambios, ya nos metemos aquí. El partido pedía a Cordero, Cordero para mí ha dado un rendimiento pésimo en base a lo que requería hoy el partido, y ojo, con esto no quiero decir que Cordero ya no sirva para nada, para mí Cordero lo venía haciendo realmente bien, pero el partido de hoy para mí es el peor encuentro de Cordero con la camiseta del Málaga Club de Fútbol en esta segunda división española. Y luego, pues jugadores como Gianni Rammani creo que te podrían haber sido más útiles que Castel, por el hecho de que tú ya la figura del 9
no la necesitabas. Tú no necesitabas un hombre arriba que pelease con los centrales, ¿no? Porque es que la Almería ya estaba completamente echado adelante y Chumi era delantero, Edgar era delantero. Es decir, tú necesitabas un futbolista veloz, como podría ser Gianni Rammani, antes que Castel. Así es como yo lo veo, no sé vosotros. Yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, me sorprende lo de Gianni, ¿no? Después del gran partido que hizo contra el Racing, que ahora de repente pues no estemos viéndole, ¿no? Con tantos minutos, ¿no? Yo creo que hay que tener un poquito de continuidad, sobre todo cuando los jugadores empiezan a destacar. Y es que es cierto lo que dices. A mí lo de cambiar a Diony, bueno, Diony físicamente no estaba para aguantar los 90 minutos, pero es que no era el cambio. Yo hubiese metido a Gianni Rammani desde los primeros minutos. Además, creo que se tarda también demasiado con los cambios. El de Antoñito no, que si quiere, creo que fue en el minuto 60, 60 y poco. Pero el resto de cambios ya fue en el 70, casi 80 y en el casi 90. O sea, me refiero, creo que no hay mucha reacción en ese sentido. Yo creo que falta un poquito, ¿no? De mover el árbol antes, porque también es cierto que bueno, defensivamente, vuelvo a repetir, estaba muy bien. De hecho, la Almería es que no recuerdo ningún tiro desde la portería. Recuerdo en la segunda parte un tiro de Batista desde fuera, otro de arriba también desde fuera, pero quitando eso, no estaban llegando al área del Málaga y yo creo que es lo que faltó. Nos los cambia un poquito antes y sobre todo eso, la velocidad, lo de Giannis, yo la verdad es que no lo entiendo en estos últimos partidos. Sí, precisamente sobre eso de los cambios tarde, yo creo que por lo menos en el estadio era visible y palpable que había muchos futbolistas cansados, realmente cansados, que no aguantaban el empujón físico de la Almería. Lobete estaba fundido, La Rubia estaba fundido, Diony ya no podía volver y ni encimar incluso a los centrales. Y yo creo que cuando ha hecho el cambio de Cordero, creo que era el momento de hacer 2, 3 cambios, o incluso 4, los que viera Pellicer, pero sobre todo que te sirvieran para seguir amenazando a la Almería, porque la Almería desde que ha llegado ese bajón físico del Málaga, de hecho ha cambiado hasta el lateral o los dos laterales, porque ha visto que incluso podía incorporarse con facilidad porque ya no le seguía el extremo y porque ha perdido el miedo al Málaga, al que le atacara los espacios, a que tuviera esa amenaza. Y por eso yo creo que los cambios, a mí ahora Ochoa me entraba mucho antes también. Creo que es un jugador que se mueve muy bien cuando tiene espacios ahí entre líneas, que sabe conducir, que tiene buen timing. Yo creo que hoy era un muy buen partido para él y de hecho yo creo que los minutos que ha estado no lo ha hecho mal. Y lo hubiera pedido un poquito antes por eso, porque al final yo creo que los delanteros, cuando estaban tan cansados, se dedicaban simplemente a retener el balón, a estirar un poco al equipo, pero olvidándose prácticamente por completo de la portería de la Almería. Os iba yo a preguntar que, claro, qué cambios os habían gustado más y menos, pero es que realmente es lo que tú apuntas, David, y lo que apuntaba también Javi, exceptuando a Cordero, que ha entrado en el 64, el resto han tenido muy poquitos minutos para realmente demostrar. Castel, Ochoa han estado algo más sobre el terreno de juego. Para mí al primero poco se le puede elogiar, incluso en la última jugada que ha protagonizado creo que se le puede señalar más que elogiar. Estoy con David en ese barco de que Ochoa, a pesar de jugar poquito, creo que cuando ha intervenido en el juego no ha dejado malos destellos. Y luego con respecto a Izan Izan y Einar, a mí no me sale decir nada sobre ellos porque es que han estado el descuento sobre el terreno de juego. No sé, no contesto, ¿no? Eso es. Y mira, fíjate lo que te digo, Einar aún así ha tenido alguna acción aérea que me ha gustado, ha estado creo que contundente, pero tampoco me saldría para decir qué gran partido de Einar, le voy a poner un 7 o le voy a poner un 8. No, si hablásemos de notas, lo dejaría sin puntuar y ya está, creo que sería lo más justo. No sé si queréis decir algo más sobre los cambios y si no, pues yo creo que sería momento de entrar al podio y empiezas tú, Javi, si te parece, con tu top 3. Mira, mi top 3 yo creo que hay que destacar sobre todo la defensa, porque al fin y al cabo es lo que más ha destacado. Y no sé si meter a Alfonso Herrero, porque sí es cierto que no ha tenido hoy su día de Salvador, pero sí que ha tenido buenas paradas. Lo que pasa es que, claro, acostumbrado a hacer el paradón de la jornada, porque ya se me queda hasta corto, ¿no? Pero bueno, en defensa destacaba sobre todo a Puga y a Pastor, que me han gustado bastante. Y después el partido de Lobete quizá no ha sido de lucirse en demasía, pero creo que ha hecho esa función que tiene sobre todo en ataque bastante bien. Yo me quedaría con esos 3. Lo que no sabría es el orden, eso sí, ¿eh? Yo creo que no es el típico día que ha destacado uno sobre el resto. Sí, hoy es día complicado para eso. Pues mira, yo también tengo a Lobete en mis 3, porque creo que en un partido complicado en ataque del Málaga, que prácticamente no se ha lucido ninguno, me ha gustado la segunda parte cuando ha podido estirar, ha entendido muy bien que digamos, tenía poco que rascar contra los centrales, pero eso, o sea, ha intentado decaer a la banda, ceder de cara cuando le dejaban, y yo creo que a partir de ahí
el Málaga ha cogido un poquito de respiro en algunos minutos que le hacía falta. Entonces, a Lobete lo metería seguro. Alfonso, pues, porque es que ha parado lo parable. Realmente ha tenido un par de intervenciones incluso mejores. La de Leo Batista yo creo que iba fuerte, aunque era desde lejos. Y luego la primera parte ha tenido una, no sé si era Pubil, una mano al primer palo, que también me ha gustado mucho. Y otra arriba pues, también. Bueno, y la de Luis Suárez la para él, la de la primera acción, segundo 22. Correcto. Y luego para mí, el MVP de hoy, que sé que no lo estamos, digamos, catalogando, ¿no? Pero bueno, se lo doy a Nelson porque yo creo que es que ha estado prácticamente perfecto. Ha tenido una pequeña liada individual los primeros minutos, pero creo que el resto ha estado impecable. Ha tenido un mano a mano con Luis Suárez que ha ido abajo dentro del área. Se la ha jugado, pero le ha salido muy bien. Y ha tenido un par de ellas también con el propio delantero colombiano, que yo creo que no es fácil, porque recordemos que muchos de estos jugadores vienen de primera ref y prácticamente lo que tenían enfrente hoy era un equipo que el año pasado jugaba en primera casi todo. Me gusta el nombre de Nelson. A mí en la segunda parte me ha encantado. Además, lo he visto más de cerquita que en la primera. En la primera, en el grupo que tenemos los tres de WhatsApp, yo os he puesto. A mí, Nelson, primer tiempo, sin más. Y ha dicho, el primer tiempo también, igual. Y ha dicho David Picón, oye, ponte gafas tú, que te estás perdiendo un partidazo de este tío. Y ya después, pues en la segunda parte he dicho, oye, pues. Un poco más. Le he hecho caso, en este caso, a Picón. He sacado las gafas a pasear. Y en la segunda parte he dicho, me ha gustado Nelson Montes. Yo me quedo también con Lobete. Me ha gustado bastante el partido de Lobete. Hablaba con un amigo y me decía mi colega, es que en momentos le falta levantar la cabeza, le falta tomar decisiones de forma correcta. Yo creo que el partido de Lobete aún así no ha sido malo, ha habido alguna acción, sí que es cierto que se la podría haber dado a Cordero, que ya lo hemos comentado anteriormente, pero también os digo una cosa, es que si Lobete tuviese esto, yo creo que no sería jugador para estar en el Málaga. Y me explico, creo que sería un jugador que por las condiciones que tiene y por lo mucho que pelea, seguramente tiene o tendría nivel para estar en primera división. Esa toma de decisiones todavía es joven y seguramente la puede ir adquiriendo poco a poco. Pero a mí aún así me ha gustado mucho el partido de Lobete, sin marcar gol, sin dar asistencia. Yo creo que hay que reconocérselo. Por otro lado, yo me quedo con Puga, que es cierto que hablábamos precisamente en el vídeo de la pirámide que las estadísticas no le acompañan. Desafortunadamente para él siguen sin acompañarle porque no le van a contabilizar la asistencia en el día de hoy, pero yo creo que ha tenido un buen partido en faceta ofensiva, y en faceta defensiva realmente tampoco ha estado superado, tampoco ha sido muy exigido, porque el Almería mayoritariamente atacaba por la derecha con Pubil, acumulando jugadores por ese sector diestro, cuando luego ha entrado Pozo también por la derecha. Por la izquierda Melamed ha tenido a mi parecer muy poquita participación, que era el hombre al que tenía que defender Puga, y creo que en línea general lo ha tenido controlado. Y luego yo el tercer hombre a mencionar, lo habéis hablado ustedes, lo habéis mencionado a los tres. Nelson me parece que ha hecho un buen partido, Alfonso Herrero me parece que ha hecho un buen partido, me voy a quedar con Pastor. Pero los dos estos me parecen interesantes, pero me voy a quedar con Pastor, así que lo mío sería Lobete, Puga, Pastor. Yo creo que los dos centrales han hecho un muy buen partido. Yo me he quedado con Nelson porque creo que ha tenido más acciones de impacto en los 90 minutos, pero creo que Pastor también ha estado muy bien en prácticamente todo lo que ha hecho. Yo que a Pastor lo he visto con eso, con esa seguridad, ¿no? Sobre todo. A Nelson lo único que le tiene, ¿no?, de esos puntos negativos que no le haya puesto yo en ese top es precisamente eso, los primeros fallos que ha tenido en los primeros 20 minutos, pero poco más, porque el resto sí es cierto que aprobadísimo, vaya. A la gente le decimos que, por cierto, nos deje su top por los comentarios, y lo suyo sería que a lo mejor cuando ya estamos hablando de esto hemos sacado alguna votación por Twitter y que la gente vote por ahí quién es su MVP, y que nos sigan también, por cierto, en Twitter, que está muy bien que se suscriban aquí a este canal de YouTube, que le den al botón de seguir, que compartan y todo lo que se suele decir, pero que evidentemente nos sigan por Twitter, porque por allí también salen datos y van a salir encuestas y van a salir pues cositas para ir interactuando con ustedes. Nosotros volvemos mañana.